Profesor Héctor, pues por las cuestiones del clima no puedo llegar a darles la sesión de habilidades matemáticas. Entonces yo voy a estar con ustedes el día de hoy de 7 a 8, ¿sale? Para los que no me conocen, que creo que son la mayoría, yo soy maestro de matemáticas principalmente del área de ingenierías, pero pues también doy matemáticas para pues otras materias, ¿no? Hola Ángel. Entonces, pues me los encargaron para que resuelva sus dudas el día de hoy. Ustedes me pueden preguntar cualquier cosa de cualquier materia de matemáticas. La verdad es que no tengo problema con pues ninguna materia. Doy clases de educación básica hasta pues universidad. Entonces, si tienen dudas de la materia que sean, habilidades matemáticas, matemáticas superiores, cálculo diferencial, cálculo integral, ¿qué más materias de matemáticas llevan ustedes? Probabilidad y estadística, pues de cualquier materia me pueden preguntar, ¿sale? Si no, pues ahorita veo con qué los puedo entretener. Ya se me ocurrirá algo. Entonces, pues los escucho. Dime, Ángel. Sí, es que la semana pasada, bueno, le iba a preguntar al otro profesor que quería ver unos temas de ley del seno y ley del coseno. Perfecto. Entonces, Son temas que prácticamente pues me están causando mucho sufrimiento porque no fue fácil tan siquiera entenderlos y lo quiero volver a retomar. No sé entonces, si está en las rutas, pero pues sí tenía esa duda. sí. Sí, entonces, pues vamos a ver funciones trigonométricas. La ley del seno y del coseno que habla su compañero es para calcular lados en triángulos no rectángulos. Normalmente cuando ustedes tienen triángulos rectángulos, pues los lados los pueden calcular ya sea con las propiedades trigonométricas o con lo que es el teorema de Pitágoras. Sin embargo, para triángulos no rectángulos como triángulos isósceles, triángulos escalenos, triángulos equiláteros, la forma en la que ustedes calculan lo que son lados o ángulos desconocidos es mediante la ley del seno y la ley del coseno. ¿Sale? Para los que no saben, pues el seno y el coseno se definen en base a lo que son los triángulos rectángulos. Ustedes tienen un triángulo rectángulo y entonces este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Y el seno se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, no, perdón, entre hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa, y el coseno se define como cateto adyacente, es decir, el que está al lado, entre la hipotenusa, ¿sale? Esa es la definición de estas funciones trigonométricas. Sin embargo, pues aparte de los usos que se le llegan a dar para calcular lo que son los catetos opuestos, cateto adyacente, hipotenusa, también se suelen utilizar para encontrar lados o ángulos desconocidos en otros triángulos que no precisamente son rectángulos. Acuérdense que la palabra rectángulo viene de que tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿sale? Sin embargo, si ustedes tienen triángulos no rectángulos, la ley del seno y la ley del coseno les permite a ustedes calcular ya sea lados faltantes o ángulos faltantes. En el caso de la ley de seno o la ley de senos, ustedes tienen un triángulo no rectángulo que tiene 3 lados y tiene también pues sus 3 ángulos, ¿no? A mí me gusta, pues, usar lo que normalmente empezaron a hacer en matemáticas, y es que para denotar los lados se suelen utilizar letras, pues, latinas, como las que nosotros usamos comúnmente, y para los ángulos se suelen usar letras griegas. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es relacionar el ángulo correspondiente con su respectivo lado
y, por ejemplo, el ángulo que le corresponde al lado A es alfa. El ángulo que le corresponde al lado B es beta. Y el lado que le corresponde al ángulo gamma, que en este caso esta es la letra gamma, es C. Y entonces la ley de senos nos relaciona cada uno de los lados con su correspondiente ángulo. Por ejemplo, relaciona al lado A con el seno de alfa, relaciona al lado B con el seno de beta y relaciona al lado C con el seno de gamma. ¿Sale? Y entonces ustedes pueden escribir esta ley de dos formas. A entre seno de alfa tiene que ser igual a B entre el seno de beta, y esto a su vez tiene que ser igual a C entre el seno de gamma. Bueno, gamma. Y esto es porque resulta ser que un matemático que la verdad no me acuerdo quién era, pero de los primeros matemáticos que empezaron a trabajar con la trigonometría, descubrieron que cada uno de los lados entre su correspondiente, bueno, entre el seno de su correspondiente ángulo eran iguales a una constante. Y al ser iguales a una constante, eso implica que esto siempre va a ser igual. Y entonces la ley de senos nos relaciona cada uno de los lados con su ángulo correspondiente, es decir, el que está enfrente. ¿Sale? Y eso a nosotros nos permite hacer muchas cosas. Nos permite ya sea calcular ángulos que nos falten o calcular lados que nos falten en un triángulo, conociendo pues al menos dos lados y un ángulo, o conociendo dos ángulos y un lado. ¿Sí? Si yo conozco alfa, beta y C, puedo calcular los otros dos lados. Si yo conozco B, A y alfa, puedo calcular pues los otros lados o los otros ángulos, ¿no? Y entonces les puedo poner un ejemplo. Si ustedes, bueno, esta es la primera forma de escribirla, ¿sale? No pasa nada si la escriben al revés. Al fin y al cabo son recíprocos. Y entonces, si calculan seno de alfa entre A, esto también va a ser igual al seno de beta entre B. Y esto también va a ser igual al seno de gamma entre C. ¿Sale? No importa cómo le escriban, las igualdades se respetan. Y entonces ustedes van a poder calcular de cualquier forma, ya sea usando las expresiones de arriba o usando las expresiones de abajo, las equivalencias. ¿Sale? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Nada más que por ahí veo a su compañero copiando, entonces me espero un ratito. Vamos a hacer unos ejemplos de ley de senos y luego unos de ley de cosenos. Ley de senos y ley de cosenos sirven para lo mismo, calcular lo que es ángulos o lados faltantes en triángulos no rectángulos. Sin embargo, cada uno tiene sus particularidades. En el caso de la ley de senos, nos permite calcular lados o ángulos cuando conocemos ya sea dos lados o dos ángulos. Y en el caso de la ley del coseno, yo puedo calcular, por ejemplo, un lado faltante, siempre y cuando conozca los otros dos lados y el ángulo que está entre ellos, ¿no? Entonces, ahorita vemos un ejemplo de cada una y los resolvemos para que vean pues las diferencias, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? También aprovecho para darles una forma muy fácil de aprenderse lo que son los senos y los cosenos de los ángulos notables. ¿Cuáles son esos ángulos notables? Pi tercios, pi cuartos, pi sextos y pi medios, que vienen siendo 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Esos se suelen conocer como los ángulos notables porque son los que más van a encontrar adentro de triángulos. Y pues como muchas cosas de física, como muchas cosas de geometría analítica se basan en triángulos, pues van a estarlos utilizando muchísimo. Entonces, es conveniente que tengan por ahí a la mano un círculo unitario o que al menos se aprendan el seno y el coseno de estos ángulos notables que les comento que son
0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 y 90 grados. ¿Sale? Entonces viene un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un triángulo y saben que este lado mide 3, este ángulo mide 30, este ángulo mide 60, no, déjenme pensar otro, porque si mide 60 va a ser rectángulo. Este va a medir 30, 30. ¿25? Vamos a ponerle 30 también. Y este de aquí va a medir 120, ¿sale? Aunque no parezca que mida 120, vamos a imaginar que sí. Y entonces, yo aquí conozco un lado, su ángulo correspondiente, y con esto yo puedo calcular ya sea este lado de aquí, que vamos a llamarle, no sé, A, y este lado de aquí que vamos a llamar B, ¿sale? ¿Cómo podría yo calcular A y B? Simplemente sustituyendo en la ley de senos. A entre el seno de 30 es igual a B entre el seno de 120 y esto es igual a 3 entre el seno de 30. ¿Vale? Siempre se relaciona el lado con su ángulo correspondiente, es decir, el que está justo enfrente. ¿Sale? El que está justo enfrente de A es 30. El que está justo enfrente de B es 120 y el que está justo enfrente de 3 es 30. Entonces, con esto ustedes pueden despejar. A entre el seno de 30, estamos viendo que es igual a 3 entre el seno de 30. Y también estamos viendo que B entre el seno de 120 tiene que ser igual a 3 entre el seno de 30. ¿Sale? Por las igualdades que tenemos aquí arriba, estas tres expresiones son iguales y por lo tanto esto es igual a esto y esto es igual a esto. Y yo de aquí puedo despejar A y puedo despejar B. En el caso de A, el seno que está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Lo que divide, ¿cómo pasa? Multiplicando. Pasa multiplicando. Y entonces A es 3 por el seno de 30 entre el seno de 30. Y si ustedes se fijan, pues aquí ni siquiera es necesario calcularlos porque se cancelan. Y entonces A vale 3. Es decir, estamos hablando de un triángulo que por lo menos tiene que ser isósceles, ¿no? Porque tiene dos lados iguales. ¿Por qué tiene dos lados iguales? Esto es precisamente porque tiene dos ángulos iguales. ¿Sale? Y ya si ustedes quieren calcular B, pues hacen lo mismo. El seno que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces es 3 entre el seno de 30 por el seno de 120. Que aquí es donde pues podemos utilizar la calculadora. ¿Sale? No es necesario que usen la calculadora porque, les digo, hay formas de aprenderse los ángulos notables como lo es el círculo unitario, pero pues si no tienen un círculo unitario a la mano o si no se saben pues todos los valores de los senos, lo pueden hacer a calculadora. Yo aquí, aunque sea, les voy a dar pues los ángulos notables de lo que es el seno y el coseno. Tenemos el ángulo y les voy a poner su valor del seno y su valor del coseno. Que estos números, si ustedes se los aprenden, sepan que son exactamente los mismos para pues todos los ángulos que son múltiplos, pero se van como repitiendo. Ahorita les enseño cómo. Entonces aquí les voy a poner de 0 grados. Aquí les voy a poner de 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Y ahorita les enseño cómo se repiten para lo demás. Entonces, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. ¿Sale? Y lo que está arriba, dice su compañero Raúl que ve 5.19.
ahorita vamos a ver. Lo que está arriba va a ir incrementando y lo que está abajo va a ir disminuyendo. Es decir, el seno incrementa mientras el coseno disminuye. Y la forma de aprenderse estos ángulos es súper simple. Todos van a tener de denominador 2. Lo que va a cambiar es el numerador. Este de aquí es raíz de 1. Este de aquí es raíz de 2. Este de aquí es raíz de 3. Y este de aquí es raíz de 4. Y el coseno es exactamente lo mismo, pero al revés. Este de aquí es raíz de 4 entre 2, es decir, 1. Este es raíz de 3 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 1 entre 2 y raíz de 0 entre 2, que es 0. ¿Sale? Entonces, raíz de 4 entre 2, ustedes deberían de identificar que esto es 2 entre 2 y vale 1. Y la raíz de 1 es 1. Entonces, quedan de esta forma. ¿Vale? Esos son los valores más importantes del seno y el coseno, que es lo que les digo, lo que se conoce como ángulos notables. Los ángulos notables son los que normalmente ustedes van a encontrar en la gran mayoría de ejercicios de matemáticas, que es 0, 30, 45, 60 y 90. Todos los múltiplos de estos van a ser los mismos, pero hay que tener cuidado con los signos. Si ustedes recuerdan la gráfica del seno y del coseno, ambas gráficas son así, son periódicas, ¿sale? Sin embargo, la de el seno empieza en 0 y justo cuando llega a pi se vuelve negativo, luego cuando pasa a 2pi se vuelve positivo otra vez y así sucesivamente. Y el coseno es la misma del seno, pero desplazada un poquito. Entonces, los valores del seno son estos, y cuando llegan a 1, se repiten en sus múltiplos. 120, después seguiría 120 más 45, 165, y luego más 15 sería, a ver, es 90, es como si fuera el 0. Luego es más 30, 120, más 45, 165. Y luego sería más 15. Sí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Luego me está saliendo mal aquí. 120, 145. Ah, es que no es 165, es 135, porque de 30 a 45 solo hay 15 unidades. Entonces aquí seguiría 135. Y ahora sí, más 15 sería 140, 150, más 30, 180 grados. Les digo, estos valores se van a volver a repetir, pero ahora van a ir al revés. Raíz de 3 entre 2, raíz de 2 entre 2, 1/2 y 0. Lo mismo pasa aquí abajo, pero los valores se vuelven negativos. ¿Por qué? Porque es cuando el coseno cruza hacia los valores negativos en y. Y entonces queda menos 1/2, raíz de 2 entre 2 negativo, menos raíz de 3 entre 2 y menos 1. ¿Vale? Y luego para los valores mayores a 180 se vuelven a repetir otra vez, pero ahora los valores del seno pasan a ser negativos, los del coseno se quedan negativos, y luego en la última vuelta los del seno siguen negativos, pero los del coseno ya se vuelven positivos, ¿no? Pero se van repitiendo exactamente siempre estos mismos valores, ¿sí? Entonces aquí, si yo quiero dividir el seno de 120 entre el seno de 30, yo sé que el de 120 es raíz de 3 entre 2 y el de 30 es 1/2. Entonces esto sería 3 por raíz de 3 entre 2
sobre un medio. El medio con el medio se cancelan y queda 3 raíz de 3. Que si ustedes ponen eso en la calculadora, debería de darles lo que nos comentaba hace ratito su compañero Raúl, 5.19. Lo pueden comprobar si ustedes quieren. Déjenme revisarlo a mí. Sería 3 raíz de 3 es 5.19, ¿sale? Eso que les expliqué es una forma de recordar lo que es el seno y el coseno. Les digo, siempre se repiten en al menos estos ángulos notables, siempre se repiten los mismos valores. Raíz de 1 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2, raíz de 4 entre 2, raíz de 3 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 1 entre 2, raíz de 0 entre 2, ¿no? Siempre estos valores se van repitiendo y como el seno es una función cíclica, una vez llegamos a pi, es decir, 180 grados, estos valores se repiten, pero ahora negativos, y así sucesivamente. Lo mismo con el coseno. El coseno, si ustedes recuerdan, la gráfica es así, empieza desde el 1. Entonces aquí empieza 1 y va bajando hasta llegar al 0, se vuelven negativos hasta llegar al menos 1, siguen negativos hasta llegar al 0 otra vez y así se van repitiendo, ¿no? Entonces, esta forma en la que les enseñé para encontrar el seno y el coseno les van a servir muchísimo, porque en las matemáticas usualmente estos son los ángulos que más se utilizan, ¿sale? Y pues al ser los ángulos más utilizados es que se conocen como ángulos notables, y el seno y el coseno son los mismos, nada más como que se van repitiendo. ¿Bien? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, la ley de senos nos sirve para relacionar ángulos con sus lados correspondientes, es decir, el lado que tienen enfrente. Mientras que la ley de cosenos nos sirve para relacionar dos lados con el ángulo que tienen entre ellos, y lo hacen de la siguiente forma. Es exactamente lo mismo que la ley de senos. Tenemos triángulos no rectángulos, y entonces la ley del coseno nos va a relacionar esos ángulos y pues los correspondientes lados con pues el coseno, ¿no? Entonces tenemos otra vez aquí nuestro triángulo. Este va a ser alfa, este va a ser beta y este va a ser gamma. A, B y C. ¿Sale? Tenemos otra vez el mismo triángulo de hace ratito. Solamente que ahora vamos a relacionar los dos lados y el ángulo que está entre ellos con el lado que está enfrente. En este caso, por ejemplo, C. La ley de cosenos me dice que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de gamma. ¿Sale? Tenemos los dos lados y el ángulo que está entre ellos, y lo relacionamos con el con el lado opuesto mediante esta expresión. Lo mismo podemos hacer para A y para B. A cuadrada es igual a la suma del cuadrado de los lados que están, bueno, de los otros dos lados, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo que está entre ellos, que en este caso es alfa. Y lo mismo hacemos con B. B cuadrada es igual al cuadrado de los otros dos lados menos 2AC por el coseno del ángulo que está enfrente, que en este caso es beta. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como la ley de coseno, o bueno, la ley del coseno o la ley de cosenos, ¿no? Mientras que la ley del seno me relaciona los ángulos con sus lados correspondientes, la ley del coseno me va a hacer lo mismo, me va a relacionar dos lados con el ángulo que está entre ellos
con el otro lado faltante, ¿vale? Y esto lo podemos ocupar en ejercicios donde, por ejemplo, sabemos que esto vale 2, esto vale 3 y esto vale 45 grados y queremos calcular este lado. Cuando tenemos situaciones de este tipo es cuando podemos usar ley de cosenos, ¿sí? Y lo único que hay que hacer es sustituir. X cuadrada es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 3 por el coseno de 45. ¿Okay? Y ya lo único que quedaría sería pues hacer el desarrollo. Siempre sepan ustedes que es el cuadrado del lado que desconocen es igual al cuadrado de los otros dos lados menos 2 veces la multiplicación de estos lados por el coseno del ángulo entre ellos, ¿vale? Y entonces nosotros lo desarrollamos. 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 2 por 2 4, por 3 12, entonces es menos 12 por el coseno de 45. Y como vimos aquí atrásito, el coseno de 45 vale raíz de 2 entre 2. Entonces esto es 4 más 9, 13, menos 12 por raíz de 2 entre 2. 12 entre 2 es 6, entonces es 13 menos 6 raíz de 2. Y eso ya no sé cuánto sea. ¿Alguien tiene calculadora a la mano? 13 menos 6 raíz de 2 es 4.51. Muy bien. X cuadrada es igual a 4.51. Entonces X, pasamos el cuadrado del otro lado, es igual a la raíz de 4.51. Que eso nos da, ¿cuánto? ¿Cuánto es la raíz de 4.51? 2.12. 2.12. Entonces, este lado de aquí mide 2.12. Y así es como se usa la ley del coseno, ¿vale? ¿Cómo van a identificar ustedes cuál de las dos leyes usar? Si conocen un lado y su ángulo correspondiente, es decir, el que está enfrente, van a usar ley de senos. Pero si conocen dos lados y el ángulo que está entre ellos, van a usar la ley de cosenos, ¿sale? Esa va a ser la diferencia. En la ley de senos, ustedes necesitan un lado y su ángulo correspondiente, es decir, el que está enfrente, ¿sale? Y en la ley de cosenos, ustedes necesitan dos lados y el ángulo entre ellos. Y así pues pueden calcular los demás lados de un triángulo rectángulo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces dime, Raúl. Buenas noches, profesor. Disculpe, ¿cree que nos podría compartir la tabla que nos puso anteriormente? Sí. Esa tablita ustedes la pueden encontrar como el círculo unitario. Déjenme buscar uno para compartírselos. Lo único que les puse ahí son los valores que aparecen en el círculo unitario. Pero déjenme ver uno que les pueda servir porque hay unos donde ustedes lo encuentran en internet, pero no les dice cuál es el seno y cuál es el coseno. Mientras que, a ver, déjenme buscar uno donde sí lo muestre.
ver. Tururum. No aparece ninguno en internet. Si no, se los pongo y les digo cuál es el seno y cuál es el coseno. Pues ya no los hacen bonitos como antes. Antes, si tú buscabas círculo unitario, te salía uno que sí te decía cuál es el seno y cuál es el coseno, porque vean, les voy a compartir este link aquí en el chat. Ustedes entran a esa imagen y ese es el círculo unitario. Déjenme, se los presento. En los formularios de matemáticas antes siempre les ponían un círculo unitario. Lo que está del lado derecho va a ser el coseno y lo que está del lado izquierdo va a ser el seno. Entonces, el seno de 0 es 0. Ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, pues donde está el 0 grados. Ahí dice 1,0. El 1 corresponde al coseno y el 0 corresponde al seno. Luego pi sextos es lo mismo que 30 grados. Entonces, a los 30 grados, el seno vale raíz de 3 entre 2 y el coseno vale, no, es al revés. El coseno de 30 vale raíz de 3 entre 2 y el seno de 30 vale 1/2. A los 40 y... No, aquí no está el de 45. Aquí no aparece el de 45. Se salta hasta 60. A los 60 grados, el seno vale 1/2 y el coseno vale... No, al revés. El coseno vale 1/2 y el seno vale raíz de 3 entre 2. A los 90 grados, que es pi medios, el coseno vale 0 y el seno vale 1 y así sucesivamente. ¿Sale? Eso lo pueden encontrar como el círculo unitario. Y a ver, déjame ver el que compartió aquí Raúl. Compartió uno, su compañero Raúl. Sí, vean, ahí donde lo que los compartió Raúl, esa tablita que les ponen ahí, es muy similar a la que yo les puse, solamente que aquí nada más está el coseno, pero es lo mismo. Si ustedes se fijan, son los mismos valores, nada más van cambiando de signo. Y en el caso del seno son los mismos, pero como que desplazados. ¿Sí? ¿Qué tanto se desplazan? Se desplazan 90 grados. ¿Sí? Entonces, pues sí les sirve el círculo unitario, o si se lo quieren aprender así como les dije. Este es raíz de 0 entre 2, raíz de 1 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2, raíz de 4 entre 2. Y se repiten los mismos valores, pero a la inversa. Aquí se van a repetir los mismos valores, pero a la inversa, solo que con signo negativo. Y cuando lleguen al 270, se vuelven a repetir otra vez los mismos valores, conservando el signo negativo. Aquí en el coseno se van a repetir con negativos y luego una última vez con positivos hasta llegar al círculo completo. ¿Sale? Bueno. Buenas noches, María. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué otro tema quieren que veamos? Dime, Raúl, ¿qué pasó? Disculpe, profesor, por ejemplo, cuando son ejercicios, por ejemplo, cuando se da en la construcción de armar una zapata aislada, una cadena corrediza, una zapata corrida, también se puede utilizar ya ve que también se utiliza de mampostería, y luego muchas veces vienen en triángulos. Ajá. Y se dividen, entonces podríamos utilizar este tipo de formas para hacerlo más práctico, sin usar tantas fórmulas. Pues sí, siempre y cuando, pues, te digo, sean triángulos, no rectángulos. Que lo que también se puede hacer en algunos de estos casos es lo siguiente, fíjense. Muchas veces otra cosa que se puede hacer en estos casos, espérenme tantito, déjenme, no sé por qué me están marca el celular, no sé quién sea, espérenme tantito.
Listo, una disculpa. Me estaban hablando bueno, para los que son de México me hablaron de la preparatoria de la UNAM, porque esa vez mandé mis papeles y me hablaron que vaya a hacer un examen para dar clases en la UNAM. Entonces, pues a ver cómo me va. Bueno, lo que les comentaba, muchas veces estos ejercicios se pueden hacer incluso sin ley de senos, sin ley de cosenos, usando lo que es, pues, teorema de Pitágoras. Por ejemplo, vamos a tomar este ejercicio de aquí. Ustedes tienen esto de esta forma. Lo que pueden hacer es partirlo en dos triángulos rectángulos. Aquí lo parten justo a la mitad. Y tienen un triángulo rectángulo. Y esto de aquí ya no va a valer 45, sino va a valer la mitad, 22.5. Y este ángulo de aquí tiene que valer lo que le haga falta para llegar a 180. Acuérdense que vale 90. Los ángulos internos del triángulo valen 180 grados, ¿sale? Su suma es 180 grados. Entonces 22.5 más 90 es 112.5. Les hacen falta 67.5 grados. Y entonces tienen ya un triángulo rectángulo en el cual pues estos son los catetos, esta es la hipotenusa, y pueden usar en este caso, por ejemplo, razones trigonométricas para calcularlos. El seno de 67.5 es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de 67.5 es igual al cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa. En este caso es 3. Si ustedes quieren, pueden comprobar que el valor de A, pues en este caso les va a dar la altura del triángulo, y el valor de B les tiene que dar exactamente la mitad de lo que calculamos aquí atrás. Aquí B tendría que valer 1.06. Les digo, ya es cosa de que ustedes lo comprueben. Hay varias formas de hacer estos ejercicios, pero pues todo es con trigonométrica básica, ¿no? La verdad es que cuando yo estudiaba pues en la secundaria, en la preparatoria, incluso hasta en la universidad, lo que menos me gustaban de las matemáticas eran la geometría, porque geometría no es tanto como de hacer desarrollos matemáticos, es más de conocer todas las definiciones, ¿no? ¿Y cuántas definiciones hay en la geometría? Hay muchísimas. La suma de ángulos internos, cuántas diagonales tiene cada figura, las rectas especiales de las figuras, en este caso la ley de senos, la ley de cosenos, las propiedades trigonométricas. Todo geometría es más que nada definiciones, no tanto como procedimientos, ¿no? Y eso es lo que menos me gustaba. No me gustaba estarme aprendiendo todas las definiciones. ¿Qué es el baricentro? ¿Qué es el ortocentro? ¿Qué es el circuncentro? Sin embargo, pues después como que te ves obligado a aprender todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? Muy bien. Bueno, entonces, ¿quién tiene alguna otra duda? ¿Qué otra cosa quieren checar en estos 18 minutos que nos faltan? ¿Quién dice yo? Esto más que nada les sirve, por ejemplo, en ingeniería civil, que es lo que comentaba su compañero, ¿no? Cuando tienen algunas figuras de ese estilo como la zapata que nos comentaba, es donde pues se utiliza más que nada la geometría, ¿no? Entonces todas las construcciones, desde fuentes, arcos y demás cosas, requieren pues conocimientos de geometría para poder hacer cálculos. En el caso de lo que es, por ejemplo, estadios de fútbol, por ejemplo, eso requiere geometría analítica. Si ustedes saben, los estadios de fútbol pues tienen forma elíptica, entonces pues es importante saberlo.
Esto nos sirve en psicología, pues para todo hay un uso, ¿no? Sería cosa de que lo trataras de relacionar, que más que nada, pues estos como son lo que se conoce como matemáticas básicas. Las matemáticas básicas en un principio pues no les van a servir para pues muchas áreas de profesionales, ¿no? Sin embargo, como dicen muchas veces los niños de secundaria, los niños de prepa, dicen, ¿y a mí las matemáticas para qué me sirven? No, yo quiero ser abogado. ¿De qué me sirven las matemáticas? Y en un inicio las matemáticas, pues su función principal es como desarrollar la capacidad del razonamiento, ¿no? En las matemáticas pues les ayudan a razonar y les ayudan a resolver problemas. Entonces, si bien las matemáticas a lo mejor no las usan en derecho, el tener esa capacidad del razonamiento desarrollada les permite encontrar soluciones a problemas, ¿no? A ver, tienes a esta persona que la van a meter a la cárcel, ¿cómo evitas que la metan? Pues te pones como a pensar, ¿no? Esa capacidad de razonamiento es lo que fortalecen las matemáticas y es lo que siempre les digo a los alumnos de secundaria, a los alumnos de prepa. Si bien a lo mejor quieres ser abogado, quieres ser comerciante o algo así y no crees que vas a usar las matemáticas te van a ayudar a resolver problemas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna otra cuestión? Si quieren les ayudo a resolver raíces cuadradas sin necesidad de usar calculadora con una formulita, pero díganme primero, las herramientas matemáticas equipan a los psicólogos clínicos con metodologías rigurosas para el análisis de datos, la evaluación de medición psicométricos, la formación de modelos teóricos. Sí, su aplicación facilita una comprensión más precisa y empíricamente fundamental en los fenómenos psicológicos. Muy bien. No sé si alguno de ustedes o no ha llevado la materia de estadística aplicada para las ciencias del comportamiento. Esa es una materia de psicología que precisamente yo la doy, ¿no? En estadística aplicada para las ciencias del comportamiento, nosotros usamos pues herramientas estadísticas para la psicología, como es, por ejemplo, hacer pruebas de hipótesis para demostrar si estudios psicológicos funcionan, por ejemplo, relacionar variables como el estrés y el desempeño laboral mediante pruebas de regresión y cosas así, ¿no? Entonces, las matemáticas se usan en todo. Precisamente la geometría puede que no les llegue a servir en psicología, pero otras herramientas de matemáticas sí. ¿Sale? Les digo, les voy a enseñar a obtener la raíz cuadrada sin necesidad de la calculadora, porque pues muchas veces no tienen calculadora a la mano. Y entonces, por ejemplo, tienen la raíz de 20, ¿no? La raíz de 20 no es una raíz exacta, entonces ustedes no la pueden calcular de manera pues a mano, ¿no? Necesitan lo que es pues su calculadora. Resta los siguientes polinomios. ¿Profesor puede resolver este ejercicio? Sí, bueno, vamos a resolver y les enseño lo de la raíz. En derecho pues también pueden utilizar herramientas estadísticas. Muchas veces, lo que luego se suele comentar, aunque suene chistoso, pueden hacer como demostraciones matemáticas para saber si alguien es culpable o no, ¿no? Recogen suficiente información y hacen algún análisis estadístico como pruebas de hipótesis o algo así para demostrar que la persona es inocente, ¿no? Son casos contados donde llegarían a poder hacer eso, pero de ser posible es posible, ¿sale? Dice su compañero, tienen 4x al cubo más 2x cuadrada, no, más 3x cuadrada menos 2x y x cúbica
menos 2x cuadrada más 5x. Así. Si ustedes los quieren sumar, deben de saber que deben de sumar los términos semejantes. Aquí como los pone su compañero, pues ya están acomodados los términos semejantes. Los semejantes son los que tienen mismo exponente, mismo literal. En este caso, x cúbica es semejante con x cúbica. X cuadrada es semejante con x cuadrada y x es semejante con x. Entonces, pide resta, perdónenme. Le había leído suma. Si ustedes quieren restar, pues es lo mismo que hacen en la resta, solo que van a ir sumando van a ir restando término a término. 4x cuadrada, 4x cúbica menos x cúbica es 3x cúbica. 3x cuadrada menos 2x cuadrada, el menos con el menos se vuelve más, y entonces 3 más 2, 5x cuadrada. Y menos 2x menos 5x es menos 7x. Recuerden que cuando ustedes suman o restan números con signos iguales, el signo se conserva del más grande. El signo se conserva y se suman los números. Y en el caso de sumar números con diferente signo, se restan y se conserva el signo del más grande. Entonces, en este caso, 4 menos 1, 3. 3 menos menos 2, 5. Y menos 2 menos 5, menos 7. ¿Sale? Nada más ahí, mucho ojo con los signos porque es lo que más se les complica. Menos por menos se tiene que volver más y entonces 3 más 2, 5. Y menos por más, pues es menos, entonces menos 2, menos 5, menos 7. ¿Vale? Bueno, les comentaba, imagínense ustedes que quieren calcular la raíz de 20 sin calculadora. Hay una formulita que sale precisamente del cálculo diferencial que les dice que la raíz de cualquier número es igual a la raíz del número más cercano más 1 entre 2 veces la raíz del número más cercano por la diferencia de esos números, ¿sale? Si quieren, en vez de ponerles delta x, les escribo x menos x0. X menos x0, ¿vale? X0 es el número más cercano. Cuya raíz es conocida. Esto incluso a los niños de secundaria se los enseño en física y les digo para que impresionen al maestro de matemáticas, porque el maestro de matemáticas siempre les pide calcular la raíz con calculadora, pero con esta formulita ustedes pueden aproximar cualquier raíz simplemente conociendo una raíz cercana. En este caso, la raíz más cercana al 20 es la del 16. Entonces, el número más cercano va a ser el 16. Y esto quedaría como la raíz de 16 más 1 entre 2 veces la raíz de 16 por 20 menos 16, que es 4, ¿no? Entonces, la raíz de 16 es 4. Y esto quedaría 4 más 1 entre 2 por 4. Por 20 menos 16, que es 4. 4 entre 4 se cancela. Y entonces 4 más 1 medio es 4.5. Entonces la raíz de 20 aproximadamente es 4.5. Que es lo que obtuvo su compañera. Su compañero Raúl obtuvo que es 4.47. Si ustedes lo redondean a un decimal, les queda 4.5. Entonces, con esta formulita, ustedes pueden calcular cualquier raíz que necesiten sin necesidad de calculadora. Eso lo pueden usar, por ejemplo, en los ejercicios como el que teníamos aquí atrás, ¿no? Que tuvimos que calcular la raíz de 2, que tuvimos que calcular la raíz de 3. Si ustedes no hubieran tenido calculadora a la mano, pudieron haber usado esta formulita para aproximar. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? Perfecto.
¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Si no, que les puedo entretener. Bueno, si quieren les hago un desglose de todas las ramas de las matemáticas que existen, ¿no? Las matemáticas están compuestas de muchas ramas, que varias de estas están como conectadas, ¿no? Las más básicas vienen siendo la aritmética, el álgebra y lo que es aritmética, álgebra y geometría, ¿vale? Esas son las tres principales ramas de las matemáticas. ¿Cómo se resuelve el trinomio anterior? Por resolver, me imagino que quieres factorizar. En este caso, lo único que se puede hacer es factorizar por término semejante. Los tres comparten la x, entonces puedes factorizar x por 3x cuadrada más 5x menos 7, ¿sale? Como los tres comparten una x, la puedes factorizar. Entonces te queda esto. Y ya si esto lo quieres seguir factorizando, tendrías que buscar las raíces con la fórmula general. ¿Eh? Tú buscas las raíces con la fórmula general y entonces supongamos que te sale, no sé, acuérdense, la fórmula general es menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿vale? Si supongamos tú al resolver esto te salen que las dos raíces son 4 tercios, por ejemplo, y 2 quintos, vamos a suponer que sale eso, ¿no? Si las dos raíces que te salen son estas, esto lo vas a factorizar como x por x menos 4 tercios por x menos 2 quintos, ¿sale? Sin embargo, expresiones de este tipo, yo les recomiendo ya no factorizarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces esta raíz de aquí les va a quedar negativo y entonces son expresiones que se conocen como irreducibles, es decir, ustedes no pueden encontrar en este caso pues dos raíces para esta ecuación cuadrática, ¿no? Entonces esa es como la recomendación. Primero pues factorizas la x, que es término en común, y ya después, si tú quieres factorizar esto, trata de hacerlo con fórmula general. Si en la fórmula general te sale esto de aquí adentro negativo, quiere decir que no tiene solución y por lo tanto esto ya no se puede factorizar. Pero si la solución te dan dos números como estos, lo puedes factorizar así. Sale, y ya con eso pues tienes lo que creo que se quiso referir su compañero como la resolución del trinomio, ¿vale? Bueno, nada más les completo este mapita. Estas son las tres pues materias básicas de las matemáticas, que generalmente aritmética, álgebra y geometría es lo que ustedes ven en materias como habilidades matemáticas y como matemáticas superiores. Fuera de estas tres materias básicas, pues tienen, por ejemplo, la estadística y tienen el cálculo, ¿sale? La aritmética es la rama de las matemáticas que estudia los números. Todo lo que ustedes ven con números como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, etcétera, etcétera, pertenece a la aritmética. Los valores desconocidos y los valores variables que nosotros representamos con letras es lo que estudia el álgebra. La geometría estudia los cuerpos geométricos, desde los puntos, líneas, figuras, en 2D, en 3D, todo eso estudia la geometría. La estadística se encarga de hacer análisis con datos, ¿sale? ¿Qué tipos de análisis? Análisis para describir datos en la estadística descriptiva, o análisis para predecir cosas del futuro con la estadística inferencial. Y en el caso del cálculo,
lo que hace es estudiar lo que serían algo así como lo microscópico, ¿no? La base del cálculo son los límites cuando las variables tienden a 0. Y entonces el cálculo estudia dos cosas. Las derivadas estudian los cambios y las integrales son lo contrario a las derivadas. Es decir, el cálculo estudia los cambios que conocemos como infinitesimales, es decir, los cambios muy pequeños en los números, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las ramas de las matemáticas que generalmente se ven en la ingeniería. Lo que es las demás ciencias, ven las mismas ramas que están aquí omitiendo el cálculo, ¿no? El cálculo es como exclusivo de las ingenierías y todo lo demás, al menos ven lo básico en lo que son, pues, las ciencias sociales o las ciencias humanas como la psicología, ¿vale? Ya después de estas matemáticas, sepan ustedes que existen, pues, materias más complejas que la verdad no van a ver todas en su existencia. Por ejemplo, una subrama del álgebra viene siendo lo que es... ¿cómo se llama esta materia? Ay, se me fue el nombre. Es una subrama del álgebra y es... Bueno, se me fue el nombre. Una subrama de la geometría es la geometría analítica. La estadística se divide en descriptiva e inferencial, que generalmente lo que ven en ciencias sociales y en ciencias humanas es nada más la descriptiva. Y por ejemplo, del cálculo también tenemos análisis vectorial, tenemos cálculo de varias variables. Tenemos ecuaciones diferenciales, tenemos funciones especiales, cálculo de variable imaginaria, etcétera, etcétera. La del álgebra, la que les quería decir es álgebra lineal. Álgebra lineal. Y así. Las principales ramas de las matemáticas son las que yo les puse aquí arriba. Y ya todas las demás matemáticas que alcancen a ver, pues son como derivados. Sin embargo, les digo, usualmente en ingeniería, pues nada más ven estas 1, 2, 3, 4, 5 ramas de arriba. Y ya para ciencias sociales o ciencias humanas, pues ven estas 5 de arriba menos el cálculo, es decir, solamente estas 4. Y las de abajo, generalmente solo las ven en ingeniería matemáticas, licenciatura matemática, ingeniería física, fuerza, licenciatura en física, ingeniería en física, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, pues hasta aquí lo dejamos. Espero haberlos entretenido, al menos en esta sesión que no vino su profesor. Algunos de ustedes los voy a ver en alguna materia de sus carreras. Yo suelo dar, pues, clases en prácticamente todas las carreras aquí en Cuepa, solo que donde más doy clases es en ingenierías, ¿sale? En sociales doy, por ejemplo, estadística, igual en diseño, en ciencias sociales doy también estadística, pero principalmente doy en ingeniería, desde materias de matemáticas, programación y física, ¿sale? Nos vemos pues algún día. Disfruten su miércoles, tengan un bonito día y no olviden que tienen clases el fin de semana, ¿vale?